Saludamos a la asambleísta arquitecta Patricia Sánchez Gallegos, asambleísta nacional de Pachacuti. ¿Cómo está usted, asambleísta? Buenos días, bienvenida. Osvaldo, buenos días, Luis. Muy buenos días a Radio Sucre. Me he deleitado estos pocos minutos que estoy escuchándolo. La radio es impresionantemente imaginativa, creativa. Y muy buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. Muchísimas gracias, arquitecta. Muy amable. Yo le podría contestar de la misma manera. Usted está siendo imaginativa, creativa con la ley de vivienda de interés social. Sí, nosotros estamos trabajando una ley de vivienda que nos está resultando bastante rico, interesante, muy creativa mente la forma de cómo estamos respondiendo a esta, porque lo que estamos haciendo es responder a toda esa creatividad y a todo ese empuje que la gente le pone en la construcción de su hábitat. Cerremos un minuto los ojos nosotros y pensemos en lo que era el suburbio en los años 50 y 60 y abramos los ojos y veamos qué es el suburbio ahora. Bueno, eso que ustedes, esa gran transformación que es de una parte de la ciudad muy conocida por todos, por eso la pongo de ejemplo, que es del suburbio este, a eso se llama producción social del hábitat. Y eso es lo que estamos incluyendo como una de las modalidades a ser trabajadas en la ley de vivienda, porque esa es la forma como la gente históricamente produce su hábitat, pero lo ha hecho sin asistencia técnica, lo ha hecho sin crédito, montada exclusivamente sobre el esfuerzo de sus pulmones. La gente hace autoconstrucción, hace producción con autoayuda, con ayuda mutua, que son valores, que son capitales que la gente pone para construir su hábitat y que son muy importantes para la generación de una política pública, porque es la participación de la gente en función de sus necesidades y de sus intereses. Esto es lo que estamos poniendo, incluyendo en la ley, y por eso a esta ley se transforma en una ley que ofrece vivienda como la que en el primer debate está contemplada, una ley que ofrece vivienda desde las constructoras, desde arriba, desde los proyectos ya encamisados, encajonados, los macroproyectos de microviviendas, para convertirse en una ley que favorece la participación de todas las formas de asociación, asociaciones, comunidades, pequeños barrios, comités, cooperativas, ¿no? que hacen que se pueden unir para producir vivienda. Imagínese usted, señor periodista, con 10, 12, 15 amigos suyos, periodistas también, buscando una forma de acceso a la vivienda. Aquí va a haber, porque ustedes se asocian en un pequeño comité pro vivienda y pueden acceder a los mecanismos de financiamiento y de asistencia técnica que la ley les va a proveer. ¿No existía eso ya anteriormente, arquitecta Patricia Sánchez, en la ley? Disculpen, no le escuché muy bien. Si me podría repetir la pregunta. Le preguntaba, arquitecta, si no existía eso ya anteriormente en la ley. No, por supuesto que no. Primero que no hay ley de vivienda. El Ecuador no tiene un bosquejo de ley de vivienda, pero de los años 60, 70, 80, que para nada está vigente. Es la primera ley de vivienda que el país va a tener, en primer lugar. En segundo lugar, lo que existe es una política de vivienda que depende fundamentalmente de la voluntad del ministro, del gobierno, de entregar proyectos de vivienda determinados y definidos más que nada por razones políticas, más que por razones técnicas. Nosotros tenemos en este momento un déficit habitacional de 3,5 millones de vivienda, y el mayor déficit está en el mayor déficit es cualitativo. 2,5 millones de viviendas existen ya, contemplan algún tipo de déficit, ¿no? Como viviendas construidas con mala calidad de materiales, como viviendas que carecen de servicios como agua, alcantarillado,
o viviendas en donde se está viviendo en condiciones de hacinamiento. Pero eso se llama déficit cualitativo. Sin embargo, la política de vivienda, ¿a qué va orientada? A la producción de vivienda nueva. Ese no es el déficit habitacional. Ese sí resulta ser un gran negocio para las empresas constructoras que están pensando en los macroproyectos de microviviendas, pero no en resolver, tal vez en resolver los problemas de cartera de las grandes empresas, pero no en resolver las necesidades habitacionales de las familias más pobres. Perfecto, entiendo, colijo, de lo que usted está indicando, arquitecta Sánchez, la idea del bosquejo. Usted estuvo, a propósito, hace algunos días en sectores de Las Delicias, Nueva Guayaquil y Bloque 22 de Flor de Bastión, en la zona de La Ladrillera, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, constatando in situ precisamente todas estas condiciones en las que se desarrolla la posibilidad de la construcción de viviendas por parte de mucha gente, arquitecta. Sí, ¿qué es lo que está pasando en esas zonas? Esas zonas están ocupadas desde fines de los años 98, 99, más o menos 2000. O sea, hay gente que está en esas zonas desde hace muchísimo tiempo, 10, 15 años. Unas más recientes sí, porque la gente en Guayaquil se necesitan 6.000 viviendas solo para los sectores populares al año. Y usted pregunte cuál es la oferta de vivienda en Guayaquil, estoy hablando solo de Guayaquil, en los últimos 10 años. A ver, hay 2 programas habitacionales importantes que se han hecho en Guayaquil. En el 2013, Gueto Vivienda 1 y 2, y pare de contar, no ha habido ninguna producción más. O sea, son 8.000 viviendas desde el 2010. Entonces, toda esa población que no tiene acceso a la política pública, simple y llanamente porque no existe política pública, es la que va a sentarse en las laderas de los cerros, al lado del canal, sobre los canales, lo que nosotros llamamos las invasiones, o los mejor llamados académicamente los asentamientos informales. Bueno, la gente está ahí. La gente de Las Delicias, específicamente de Cañaveral y de otros barrios de La Ladrillera, están en estos momentos afectadas por proyectos de desarrollo. ¿Qué significa esto? Llega la regeneración urbana después de 20 años al sector, cuando ya la gente tiene ahí hecho toda una historia de vida. Pasa un canal, o se va a hacer un canal, pasa alguna avenida, alguna ampliación. Bienvenido el desarrollo, pero para hacer ese desarrollo a la gente simple y llanamente le pasan el borrador encima del mapa. Así es, los planos se dibujan en un escritorio y todo lo que sobre, que esté más allá de la vía o de la ampliación o del canal, se les pasa en un borrador. Y eso es lo que pasa en la vida real. Llegan los comisarios, le ponen un papel a la gente diciendo usted tiene que desalojar la vivienda porque se le da 24 horas. O sea, la gente tiene que empacar en 24 horas su vida entera para que la municipalidad, en este caso, que es la que está haciendo los desalojos, quede feliz y pueda hacer su calle. Bueno, resulta ser que el Ecuador es un estado de derechos y que el derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución y que el Estado debe garantizar, bienvenido el desarrollo, vuelvo a repetir, pero para poder hacer cualquier obra de desarrollo, la gente tiene que ser reubicada. Y aquí están las políticas públicas que no se han hecho, que se las hagan ahora. Para esa gente que existe, ahí vamos entonces a reubicar a esas personas en viviendas adecuadas. Asambleísta, deberíamos asumir, en función de lo que usted menciona, que el Ecuador es un país, un estado de derechos, que esta ley va a eliminar la posibilidad de asentamientos irregulares, esos que han caotizado el desarrollo urbano de las ciudades. Lo único que va a hacer que los asentamientos informales desaparezcan es la oferta de vivienda pública formal. Si es que no hay una oferta pública formal o pública privada o de alguna forma de asociación que las existe y que van a estar contempladas en la ley, no
siempre va a haber una demanda que no tenga esa opción formal y que ocupe lo informal. Es la única forma. Entonces, la ley, ¿qué va a hacer? La ley va a facilitar que ese acceso se dé. Hay unas figuras muy interesantes. Yo tengo 40 años estudiando el problema de la vivienda social, ¿no? Desde mis 18 años, desde el día en que pisé yo la Facultad de Arquitectura, dije, mi opción en la vida va a ser por la vivienda social. Y hay experiencias sumamente interesantes de cero, absolutamente cero informalidad, cuando hay suficiente oferta de vivienda social, de oferta pública, que no solamente puede ser vivienda, la vivienda terminada, puede ser, por ejemplo, y es lo más exitoso, oferta de suelo servido, o sea, suelo con infraestructura, y que sea la gente que haga su vivienda. De hecho, lo ha hecho. Si la gente lo que se toma un pedazo de suelo para hacer su casa, pero sí hay acceso. Por eso precisamente estamos indicando, arquitecta, que esta ley va a viabilizar todo esto. Deberíamos de asumir que con plena ejecución de esta ley vamos a eliminar estos asentamientos irregulares, algunos por necesidad y otros generados por un poco de avivatos sabidos robatierra que han proliferado en Guayaquil y en el Ecuador entero. Los avivatos de robatierra están presentes en donde no hay oferta de vivienda social, donde no hay oferta de vivienda formal. Ahí existe la informalidad. La informalidad es el resultado de la no existencia de la formalidad. En el momento en que nosotros formalicemos la oferta, ya sea de suelo, de vivienda y de servicios, olvídese, ningún traficante de suelo llegará ahí, ningún terrateniente que utiliza a los traficantes de suelo llegará ahí, ningún político oportunista y clientelar que vive de la oferta de leyes de legalización y de la oferta de la vivienda llegará ahí. Realmente, el que tengamos una ley y que en esa ley sea amplia, sea lo suficientemente inclusiva para incluir a todos, absolutamente a todos los sectores sociales, donde mercado y Estado coparticipen para resolver el problema habitacional, será la mejor forma de resolver la informalidad, de atacar, de aniquilar a los traficantes de suelo, a los terratenientes, a los muy malos terratenientes que ganan más vendiendo suelo sin servicios que haciéndolo por la vía formal. Por supuesto, es un negocio altamente lucrativo el asentar a los pobres en los asentamientos informales, altamente lucrativo para los dueños de tierra, y generar un enorme dolor de cabeza para lo que significa usted como arquitecta, entiendo que arquitecta urbanista también, para el desarrollo de las ciudades. Estamos conversando con la arquitecta Patricia Sánchez Gallegos, asambleísta nacional de Pachacútec, miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Compartimos el diálogo con nuestro compañero, el licenciado Lucho Varela Guevara. Luis, adelante, la asambleísta te escucha. La estamos escuchando y saludando a la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta nacional de Pachacútec. La estamos escuchando muy puntualmente, importante y creativa, y vuelvo a usar esa palabra, creativa, en cuanto tiene que ver a esta ley de vivienda de interés social y analizando también el marco legal en el tema de los asentamientos irregulares. Para llevar a la práctica esta ley necesitan consensos, mi querida arquitecta. ¿Cómo están esos consensos a nivel legislativo, en bancadas, también con el gobierno, con las municipalidades sobre este tema, arquitecta? Bueno, en este momento estamos en el proceso de construcción de la ley. En realidad tenemos un segundo informe que elaborar. Esto tiene un calendario, ya no es como antes, ahora tenemos 90 días para producir un articulado que sea
el segundo informe y pasarlo a al seno de la Asamblea. Y efectivamente una ley se aprueba con votos. Sabe que a mí me ha causado profunda alegría el estar en una comisión que es bastante heterogénea. Estamos 3 miembros de Pachacuti, hay 2 miembros de la Izquierda Democrática, si no me equivoco hay 3 miembros de UNES, tenemos un compañero también del Partido Social Cristiano. Es una comisión bastante heterogénea en su composición política, pero ha sido muy grato el poder tener consensos, al menos en la comisión, respecto a esta ley. ¿Por qué? Porque la ley es tan inclusiva, le digo que hay un principio básico que está en incluida, que es el espíritu de la ley. En esta ley deben convivir perfectamente el mercado y el Estado para hacer de estas 2 grandes opciones y propuestas, que la una representa yo diría a la economía liberal y que la otra representa a una economía mucho más centrada en que el Estado sea el protagonista del desarrollo. Bueno, nosotros hemos puesto a convivir a las 2 ofertas habitacionales dentro de una misma ley, y quienes puedan resolver su problema habitacional a través del mercado lo hagan, y quienes no pueden resolver su problema habitacional a través del mercado porque simple y llanamente son población que carece de las condiciones económicas, de las condiciones educacionales, de las condiciones sociales, el Estado tiene que cumplir su rol. Asambleísta, en este marco, ya para culminar, en cuanto se refiere a mi pregunta, en este marco, en este escenario, en los últimos 20 años el municipio de Guayaquil ha jugado un rol importante en cuanto tiene que ver a la oferta de vivienda en la ciudad de Guayaquil. Esto es un logro importante por parte del sector de las municipalidades, mi querida asambleísta. Sí, las municipalidades van a jugar un rol muy importante en esta nueva ley, porque son las que van a, primero, el tema de la vivienda tiene que descentralizarse. No puede ser que solamente sean las 2 grandes ciudades del país las que tengan la concentración del presupuesto del Estado del Midubi y los grandes proyectos, ¿no? Entonces van a ser los gobiernos locales los que estén viabilizando de una u otra forma la política habitacional, sobre todo con la oferta de suelo servido. Y eso es un rubro muy importante que los municipios van a tener que ahora decir, bueno, hago un malecón, sigo haciendo aceras y bordillos, hago la cancha sintética, repavimento la misma calle 3 o 4 veces, o doy servicios básicos a un suelo para que se haga vivienda social. Creo que ahí las cosas van a quedar absolutamente claras. Tenemos otro punto importante que hace de esta ley la gran diferencia en este segundo informe que estamos preparando es el financiamiento. En el primer informe no se contemplaba ningún tipo de financiamiento, o sea, cómo se iban a hacer las viviendas por obra y gracia del Espíritu Santo seguramente. Pero ahora contemplamos financiamiento. Y ese financiamiento va a venir, tenemos unas formas muy creativas. Qué gusto, esta palabra yo la voy a integrar de ahora en adelante cada vez que hable de la ley. Formas muy creativas para financiar la vivienda. Tenemos nosotros una altísima deuda social pública, una deuda externa pública que puede ser canjeada para hacer vivienda social. Y vamos a utilizar todos aquellos mecanismos que existen, que están ahí, pero que creativamente se los tiene que poner al servicio del financiamiento de la vivienda social. Con respecto a lo que usted puntualmente decía, el municipio ha hecho una importante oferta de vivienda social en la ciudad de Guayaquil. Es verdad, pero también es verdad que esa vivienda no está orientada hacia resolver los problemas habitacionales de las familias del primero y segundo quintil.
está resolviendo la habitación de las familias del tercer y cuarto quintil para arriba. Las familias que no han tenido acceso a esa política pública, porque estamos hablando de viviendas que van desde 40,000 en adelante dólares, ¿no? Están asentándose en los asentamientos informales. Son las familias que todos los días están en Montesinaí, en Cañaveral, en La Nadrillera, en Las Delicias, en los Bastiones, los Valerio de Estacios, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas las familias que no son objeto de una política de vivienda pública, las que llegan a los asentamientos informales. Bueno, pues para esas familias es que la vivienda, la oferta de vivienda a través del Estado es la que tiene que llegar. Listo, mi querida asambleísta, de mi parte. Gracias, economista. Gracias, Lucho. Ojalá se cumpla, porque casi siempre, asambleísta, nos hemos topado con que la ley es muy bonita, tiene los enunciados, está lo escrito, pero en la práctica a veces es difícil y complicado. Ojalá que con esa creatividad de la que usted habla se pueda trasladar a los hechos la posibilidad de esta ley. Hablemos del aspecto político de la Asamblea Nacional estos minutos, asambleísta Sánchez. Criterio con lo que ocurre con su colega de la izquierda democrática, Bella Jiménez. Para nosotros es una pena, es una profunda pena, porque no es la asambleísta Jiménez la que está siendo acusada, sino que va arrastrando a toda la imagen de la asamblea en general. Es una pena también a ella como mujer, como política joven, que haya sucumbido a todos estos vaivenes que el poder marea a veces, ¿no? Y que uno tiene que ser lo suficientemente férrea para sostener una posición ética, y eso tenemos que, si no está inaugurada la decencia y la honorabilidad en la política, tenemos que hacer un trabajo permanente para que eso se dé. Es una pena también porque va creciendo un sentimiento de animadversión hacia la asamblea, y esto no es una cosa fortuita. Nosotros entendemos, sabemos y hemos hecho lecturas políticas de lo que está pasando en la asamblea. Está construyéndose un relato para desvalorizar, descalificar, desprestigiar a la asamblea. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener el suficiente escenario político para irnos a una consulta popular, cambiar a estos legisladores que no garantizan el voto seguro para la política neoliberal privatizadora que se nos viene. ¿Usted ha elegido bien a sus asesores? Porque claro, no hay una responsabilidad directa del asambleísta, pero ella elige a sus asesores para que sus asesores no le metan un gol olímpico. Bueno, yo sinceramente creo que los argumentos que plantea, sinceramente no quiero echar leña al fuego, como se dice vulgarmente, que no es un vulgo. Tampoco quiero justificar para nada la acción de la señora asambleísta, pero lo que sí digo es que me parecen esas justificaciones muy poco válidas, muy poco creíbles. Yo creo que el asambleísta, sinceramente, ¿qué es lo que pienso? Que hay que hacer una investigación profunda, hay que seguir el debido proceso. No podemos acusar a una persona sin que esta persona tenga el acceso a la defensa, y después de que se agote esa etapa de investigación, considerar si es que es culpable, bueno, aplicar los artículos que la Constitución y que la ley están muy claros. Ningún legislador tiene que hacer cosas que no estén contemplados en la fiscalización y en la legislación. Fiscalizar y hacer leyes es lo único que tiene que hacer por ley un asambleísta. Si alguien está desviando hacia otros su accionar, hacia otros objetivos, está ya incumpliendo con sus tareas como asambleísta. Y eso, y eso, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Tendrá que dejar su espacio. Pero además, en el caso
del asambleísta, además se le está abriendo un proceso ya en la fiscalía. Entonces, es terrible porque son 3 frentes en los que la asambleísta tiene que en este momento defenderse. Es muy triste la situación para una persona en esas condiciones, es muy triste para que la asamblea se vea involucrada en esto, es muy triste que también el país esté generando condiciones para ir, como le digo, a una descalificación de la asamblea, siendo que la asamblea es una instancia de defensa de los intereses nacionales. Realmente, sin duda alguna. Pero también, bajo esa misma circunstancia, ustedes, los asambleístas, deben tener muchísimo cuidado con los enunciados públicos que hacen, para que no se tergiversen y no se establezca esa descontextualización de la que se habla mucho. Arquitecta Sánchez, un gusto haberla tenido aquí en Radio Sucre. Señor periodista, nosotros sabemos exactamente, usted se está refiriendo al caso de Rosita Cerda y para nosotros ha sido absolutamente doloroso, lo hemos trabajado mucho al interior de la bancada y tenga la seguridad, usted y la ciudadanía, que esas frases fueron descontextuadas, pero no se van a volver a suceder. Eso sí les garantizamos. Esperemos que así sea. Aunque le digo, yo vi el video y no me pareció que estaba descontextualizado. Pero en fin, lo importante es que si se quedan, los que se queden sean los idóneos. Arquitecta Sánchez, un gusto, muy amable. Muy amable, gracias a ustedes. Muy gentil, la arquitecta Patricia Sánchez de Pachacuti.